En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a su programa Viva y Eficaz. Estamos en el estudio del Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, del verso 31 en adelante, hasta el 37, donde se habla de la muerte o de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el momento en que los judíos que habían conspirado para matar al Señor, muy preocupados ellos por los ritos externos de su religión, no querían de ninguna manera profanar este día, porque estaba escrito de que no se podía profanar el día de reposo, porque se profanaba el día de reposo porque a veces un cadáver no podía permanecer colgado en el día de reposo porque profanaba el día. Entonces ellos solicitaron de Pilatos que bajase a los que estaban crucificados, que eran 3 personas, 2 delincuentes y Jesús, que es nuestro Redentor, en medio de ellos. Entonces, para apresurar la muerte de los crucificados, les quebraban las piernas para que no tuvieran la oportunidad de sostener su propio cuerpo. Y en esa posición el corazón fallaba casi después de quebrarles las piernas. Y eso es lo que querían que sucediese, apresurar la muerte de los crucificados para que pudiesen ser retirados estos cadáveres y enterrados, para no profanar así el día de reposo. Y cuando les quebraron las piernas a los 2 que estaban crucificados juntamente con Cristo, pero cuando llegaron a donde estaba el Señor, no les pudieron quebrar las piernas al Señor, porque ya el Señor había muerto. Y para asegurarse que en verdad el Señor estuviese muerto, un soldado tomó una lanza y metió su lanza en su costado. Y al instante salió sangre y agua. Y Juan, que estaba allí presente, no olvidemos que Juan estaba presente porque Cristo le había dicho que a Juan, hijo, he ahí tu madre. Entonces dice Juan que vio lo que había sucedido, el hecho de que había salido sangre y agua del costado del Señor. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan habla de sí mismo como un testigo de que ciertamente cuando le metieron la lanza en el costado a Jesús, Jesús ciertamente había muerto. Y así pues no le quebraron las piernas al Señor.
para que se cumpliese otra profecía que dice, hueso de él no será quebrantado. ¿Recuerda usted cuando el pueblo de Israel fue liberado por Dios de la esclavitud de los egipcios? Cuando Dios dio orden de que no se quebrase los huesos del cordero pascual y que se comiese apresuradamente y lo que sobraba del cordero lo quemaran, pero ningún hueso podía ser quebrado, para que este tipo de Cristo llegase a ser exacto a lo que sucedió con el Señor, que sus huesos no fueron quebrados, porque cuando ya llegaron para quebrarle las piernas al Señor, Jesús ya estaba muerto. Y el soldado, para constatar que verdaderamente estaba muerto, le metió la lanza en el costado. Y Juan dice que él es testigo de lo que sucedió y que estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también la otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Porque Jesús fue traspasado por una lanza en su costado. Todas estas profecías se cumplieron en el Señor. Y esto lo deberían de escudriñar con gran cuidado todos los judíos actuales, todo el pueblo de Israel actualmente que no creen que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Si se tomasen el tiempo de leer las escrituras del Antiguo Testamento en las cuales ellos creen, y si obedeciesen el mandato del Señor que dijo que ellos tenían que escudriñar las Escrituras, entonces ciertamente creerían en el Señor, porque en Cristo se cumplen todas las profecías respecto al Mesías que Dios había prometido al pueblo de Israel. Luego entonces Cristo fue sepultado. Después de todo esto, como tenían que bajar apresuradamente los cadáveres, es decir, los cuerpos muertos de los 3 que fueron ejecutados ese día, después de esto, José de Arimatea, que había sido un discípulo, no declarado públicamente porque tenía miedo de los judíos, aquí se dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Y entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, fue bajado de la cruz. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras, para preparar el cuerpo del Señor. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y como era costumbre, lavaban el cuerpo de los muertos, luego los ungían con ese aceite aromático y también empapaban los lienzos y envolvían el cadáver. Esta era una costumbre adquirida
en Egipto, porque así también hacían los egipcios con sus muertos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, allí había cerca un huerto. Y en el huerto había un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Así pues que se cumple lo que está escrito en Isaías 53, que su sepultura iba a ser con los ricos, porque José de Arimatea donó su sepulcro para que pusiesen el cuerpo de nuestro Señor. Ve usted pues cómo muchísimas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. Y como ya dije, los judíos deberían de escudriñar las Escrituras y nosotros deberíamos ciertamente orar de una manera más específica por Israel para que los israelitas, sus ojos, su corazón, reciban iluminación y sus corazones sean abiertos a estas profecías que ellos no las entienden. Profecías que se cumplieron en Jesús, pero que como ya estamos cerca de la venida de Jesús, entonces deberíamos de orar más específicamente para que el pueblo judío se vuelva al Señor. El apóstol Pablo dice que cuando se lee el Antiguo Testamento en las sinagogas de los judíos, hay una venda que les impide que los ojos de su entendimiento puedan ser abiertos, pero que en un momento determinado de la historia del pueblo, la venda será quitada y entonces comprenderán a la luz de las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de que Jesucristo es el Mesías que Dios había prometido que enviaría a su pueblo de Israel para liberarlo. Esto es necesario que hagamos, porque nosotros sí podemos entender las Escrituras porque tenemos la Biblia completa, tenemos los 66 libros, pero los judíos no creen, no leen y no creen que el Nuevo Testamento es palabra de Dios inspirada por el Espíritu. Para ellos, las Escrituras son las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero aún el Antiguo Testamento habla con todo detalle de la muerte de su Mesías. Tenemos que orar para que Israel entienda que su Mesías tenía que morir, porque ellos no conciben que su Mesías viniese al mundo y que fuese muerto, y mucho menos en la clase de muerte con que murió Jesús. No pueden concebir en su mente que el Mesías pudiera morir como un delincuente y ser crucificados y recibir semejante humillación. Porque el concepto de Mesías que ellos tienen es un Mesías que viene con gran poder,
con gran majestad como rey y que viene a destruir a los ejércitos del mundo y establecer un reino y darle ese reino al pueblo de Israel. Lo que ellos no comprendieron ni aún comprenden todavía es que este rey majestuoso, que se manifiesta su carácter en el Antiguo Testamento cuando los profetas hablaron del Mesías, de un Mesías que es rey, de un Mesías que según el Salmo 2 iba a venir a hacer juicio, no pudieron entender que también existen escrituras en el Antiguo Testamento que ese Mesías primeramente era necesario que viniese como un cordero de Dios para expiar y llevar los pecados del pueblo de Israel. No entienden ni comprenden tampoco que ese sacrificio tiene un significado universal porque el Señor Jesucristo, después de su resurrección, envió a predicar a los discípulos, a los apóstoles, a todos los seres humanos, a toda criatura, a todas las naciones, volviéndose así la obra de Cristo en la cruz universal. Es decir, que ahora tanto judíos como gentiles tienen la oportunidad de ser salvos por medio de la fe en la obra de Cristo. Así que hasta el día de hoy, cada sábado, en las sinagogas en Israel y en las sinagogas en diferentes países del mundo, porque ahí donde hay una comunidad judía, ellos edifican una sinagoga para reunirse el día sábado, para leer las escrituras, para enseñar estas escrituras y para practicar su adoración a Dios. Es necesario que nosotros, los gentiles, los que hemos creído, oremos por ellos, para que Dios en su bondad y en su misericordia para con ellos, les ilumine la mente y el corazón para que puedan entender las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en la vida, en el nacimiento, en la vida, en las enseñanzas que Cristo enseñó, en su captura, en su juicio, en su crucifixión y en su resurrección. El capítulo 20 del libro de Juan se habla de la resurrección, porque era imposible, según el apóstol Pedro, de que Jesucristo fuese aprisionado por la muerte misma o por el sepulcro, porque estaba también profetizado en el Antiguo Testamento no solo la muerte por crucifixión de Cristo, sino que estaba profetizada su resurrección de entre los muertos. Porque Cristo era necesario que resucitase, por cuanto Él es Dios hecho carne. Era necesario que resucitase porque la muerte no tiene poder alguno sobre el Señor, a causa de que Él es justo, puro, inocente. Y la muerte es consecuencia del pecado, pero Cristo no pecó. Y como Él no pecó, la muerte no podía alcanzarle. Así pues, amados hermanos, era necesario que Cristo muriese en la cruz. Y en el capítulo 20
de este mismo libro de San Juan dice así: el primer día de la semana, María Magdalena, que era una de las discípulas que amaban profundamente al Señor y que Dios la había liberado del poder del enemigo, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, es decir, el autor de este evangelio, Juan, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido, más aprisa que Pedro, es decir, Juan, que era más joven que Pedro, corrió más rápido y llegó a donde estaba el sepulcro, pero no se atrevió a entrar al sepulcro. Y en el versículo 5 dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Entonces, vemos aquí ciertamente cómo María Magdalena fue la primera que se percató de que Cristo había resucitado. En otro evangelio se declara que estas mujeres habían preparado aceite aromático para ungir el cuerpo de Jesús, porque ellas no tuvieron oportunidad de hacerlo y encontraron que la piedra, que era una piedra circular, había sido removida y que el sepulcro estaba vacío, y un ángel les habló diciendo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues Él ha resucitado. Entonces, mañana continuaremos hablando de la resurrección y del significado de esta resurrección. Meditemos en esto, porque en estos días se celebra ciertamente el nacimiento de Cristo. Y no debemos de olvidar que Cristo vino al mundo y tomó forma humana para poder expiar los pecados y morir en la cruz y llevar sobre su cuerpo, que fue molido y herido, los pecados de todos nosotros. Hasta mañana, Dios le bendiga y lo espero a usted. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.